Queridos hermanos, la paz esté con ustedes. Hoy tenemos de parte de nuestro ministerio La Voz de Jesús una catequesis especial. Y el tema de hoy es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Algo maravilloso en lo que tenemos mucho que pensar. Pero vamos a inspirarnos y a iluminarnos con las palabras del Santo Evangelio. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. «Salve, Rey de los judíos», le aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y escupían su rostro. Doblaban la rodilla y le rendían homenaje de adoración. Después de burlarse de él de esta manera, le quitaron el manto púrpura y le pusieron de nuevo su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es lo más valioso en lo que podemos pensar. San Pedro dice: ustedes no fueron comprados con oro ni con plata. Consideren el precio al que fueron comprados. Fueron comprados al precio de la sangre preciosa del Cordero. Cuando Pedro escribió esas palabras, en Roma habían esclavos. Y me imagino unos esclavos conversando entre ellos. ¿Por cuánto te compraron a ti? 2 siclos de bronce. Bueno, es justificable. Te falta la mitad de los dientes y casi no tienes músculos. ¿Y tú cuánto dieron por ti? 2 siclos de plata. Me lo explico, con esos músculos y esa cara tan rozagante. ¿Y por ti cuánto dieron? 1 siclo de oro. Claro, siendo la mujer más hermosa de la casa. Un esclavo se preciaba por el precio que habían dado por él. Y San Pedro nos dice: ustedes han sido comprados al precio de la sangre del Cordero. Imagínate una mujer que le está escribiendo una declaración de amor a un hombre y le dice: te quiero darte mi vida, quiero compartirla contigo, y esta carta te la estoy escribiendo con sangre de mi hijo. Uy, cuando yo predico y digo esto, la cara de la gente cambia completamente como acaba de cambiar tu cara. Porque una cosa es que una mujer enloquecida de amor se saque sangre para escribir una carta a un amante, y otra es que le saque sangre a su hijo. Y sabes, San Pablo decía, la prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros pecadores, envió su Hijo a la cruz para pagar nuestros pecados. Derramó la sangre de su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Y San Pablo podía decirlo así porque él estaba vivo cuando Jesús murió por él, siendo pecadores. Pero tú y yo podemos decir 2000 años antes de que yo naciera, sabiendo Dios cuánto lo iba a ofender, sabiendo Dios lo inconstante que yo iba a ser, sin embargo, derramó por mí la sangre de su propio Hijo. Es algo tan maravilloso la sangre de Cristo, que cuando tú se lo ofreces al Padre Celestial, lo alcanzas todo de Él, porque es un precio inigualable. Por las tardes viene una muchacha a mi casa y me dice: ¿quiere que le haga algún mandado? Y cuando una botella de refresco costaba 50 bolívares, yo le daba 200 y le decía: cómprame una botella de refresco. Y muy contenta, pues cuando llegaba le decía: quédate con los vueltos. Y los vueltos eran 3 veces más que lo que costaba la cosa que me compró. Así es con Dios. Hemos pecado, tenemos deudas con Dios, pero Dios las ha pagado con la sangre de su Hijo. Un precio de pago exorbitante. Todo está pagado ya por la sangre de Cristo. Yo te quiero decir un mensaje que es una buena nueva. No importa lo grandes que sean tus pecados, nunca cometerás un pecado tan grande que no pueda ser pagado por la sangre de Cristo. Por eso los cristianos no creemos en la reencarnación, ni en el castigo de Dios para pagar nuestros propios pecados. Al derramar su sangre, Cristo en la cruz pagó todos los pecados de la humanidad. Y la iglesia contempla esa sangre preciosa y le da gracias inmensas a Dios por el misterio de esa sangre. La sangre es lo más valioso.
En el Antiguo Testamento observaban que cuando un ser vivo, un animal, una persona, ya estaba muerta y se cortaba, no salía sangre. Pero cuando estaba viva, si la cortaba, salía sangre. Por eso llegaron a la conclusión de que la sangre es la vida. Y en el Antiguo Testamento la sangre se consideraba lo más sagrado, de tal manera que estaba prohibido comerla, hasta que Cristo declaró puros todos los alimentos y dijo: no es lo que hace impuro un hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Pero la sangre estaba considerada lo más sagrado, y cuando se quería ofrecer algo a Dios, se le ofrecía la sangre de animales, que era lo más valioso que se tenía. Cuando se hacía un pacto con Dios, se rociaba el pacto con sangre, como manifestación de que eso estaba sellado de manera sagrada. Y la sangre fue adquiriendo así un sentido sagrado. En el Antiguo Testamento, un pasaje muy importante es cuando los hebreos son sacados de Egipto. Y cuando la última plaga le dice el Señor a Moisés: pinten con sangre las puertas de sus casas. Y cuando pase el demonio exterminando a todos los primogénitos egipcios, las casas donde vea la sangre pasará de largo. San Juan Crisóstomo dice que cuando nosotros comulgamos, recibimos en la hostia el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, Juan Crisóstomo le da la comunión a los fieles con una cucharilla, con la hostia mojada en la sangre. Pero nosotros, cuando recibimos la sola hostia, ahí recibimos el cuerpo y la sangre realmente de Cristo, porque está todo Cristo en ella. Y dice San Juan Crisóstomo: nuestros labios quedan enrojecidos, pintados con la sangre del Señor. Y así el demonio pasa de largo y no puede extinguirnos, no puede matar nuestras primeras obras, no puede acabar con nosotros, porque estamos protegidos por la sangre de Jesucristo, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso, con cuánto afán debemos ir a la misa. Nada más saber que en el momento en que el sacerdote alza el cáliz con la preciosa sangre de Cristo, allí está presente la sangre que se derramó en el Calvario. Y yo se la estoy ofreciendo al Padre por la humanidad entera. No hay nada más liberador ni más fuerte que esta preciosísima sangre de Cristo, que hace temblar a los demonios, desaparecer las tinieblas y que realmente puede cambiar toda nuestra vida. Esa sangre que vertió el Cordero es algo tan sagrado que hasta la Santísima Virgen tiene que estar agradecida por ella, pues aunque ella no fue lavada en la sangre de Cristo porque no tuvo ningún pecado, Dios la hizo nacer sin pecado y la preservó en su pureza perfecta, porque en ella se iba a formar esa sangre preciosa del Cordero que nos daría la libertad y que nos daría la vida. Entonces el precioso fruto del vientre de María es esta preciosa sangre que nos ha dado la vida. Y esa sangre está corriendo por el mundo todo el día. Y es la liberación del mundo en cada misa que se celebra. Por eso ya en el Antiguo Testamento Dios lo profetizaba diciendo que en todas partes del universo, desde donde sale el sol hasta donde se esconde, se va a ofrecer para mí una ofrenda pura. Esa ofrenda pura que ofrecen los sacerdotes, no importa los pecadores que seamos nosotros, es esa sangre purísima de Cristo que se hace presente en el cáliz. Qué palabras tan fuertes. Yo cada vez que las digo me estremezco. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Por muchos, y eso debe angustiarnos, porque aunque se derramó para todos, no todos la aprovechan. La sangre de Cristo se derrama en vano cuando una persona endurece de tal manera su corazón que no quiere recibir el beneficio de esa sangre. Santa Teresita del Niño Jesús, y esa es la base de mi vocación misionera y la de toda la voz de Jesús y los siervos de Jesús crucificados. Una vez vi una estampa en la que había un crucifijo. Del lado izquierdo del crucifijo estaba María Magdalena y sobre ella caía la sangre de su mano izquierda. Pero a la mano derecha no había nadie y la sangre caía en el piso. Y por eso dijo Santa Teresita: quiero vivir al pie de la cruz de Cristo para recibir sobre mí el rocío de su sangre preciosa y derramarlo después sobre las almas. Eso se hace en la oración. Cuando tú vives
al pie de la cruz. Por eso nuestra vocación de siervos de Jesús crucificado dice: quiero vivir al pie de la cruz de Cristo y traer aquí a todas las almas para que los hombres lavados en esa sangre preciosa amen a Jesús eternamente. Porque en esa sangre es que nosotros somos reengendrados. Tú fuiste bautizado. Y aunque lo que el sacerdote derramó sobre tu cabeza el día del bautismo fue el agua bendita, lo que se derramó realmente sobre ti fue la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo. Y por eso tú eres una persona nueva. Dios ha firmado el testamento de su amor por ti, no con su sangre, lo cual sería maravilloso, sino con la sangre de su muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo una cosa: después de la misa, lo que más le recomiendo yo cuando llega a su casa sola o en el mismo templo, es que después de la misa rece la coronilla de la Divina Misericordia, que tiene un poder extraordinario. Usted sabe cómo nació esa coronilla, porque Santa Faustina, una noche, Dios le dio la visión de un ángel que venía con una espada a castigar no sé qué ciudad. Y Faustina rezó todo lo que se sabía y no lograba nada. Y se acordó que ella tenía dentro de ella misma a Jesús sacramentado por la comunión. Y el Espíritu Santo y Jesús de la Misericordia le inspiraron la coronilla. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y ofreció esa sangre y esa dolorosa pasión de Cristo y frenó al ángel, que se fue desarmado, y la ciudad se salvó. Realmente Dios necesita hombres y mujeres que, celebrando la misa frecuentemente y en nuestra oración personal a través de la coronilla, le ofrezcamos al Padre Celestial la sangre de Cristo, porque lo que cambia las almas no es el poder del marketing. Usted a lo mejor es uno de los seguidores de mi ministerio de evangelización y sabe que yo predico sabroso por el poder del Espíritu, pero eso no es lo que cambia los corazones. Lo que cambia los corazones es la sangre de Cristo. Son las almas que le ofrecen a Dios su sangre, su sudor, sus lágrimas, unidos a la sangre de Cristo, porque esto es lo que cambia a la gente. Esto es lo que rompe las cadenas. Esto es lo que libera del pecado. El oro se distingue, porque tú le puedes echar al oro cualquier clase de ácido que no lo afecta. Pero hay un ácido determinado que se llama guarrás, que le echas una gotica y se lo come. Así el pecado, la ofensa a Dios, las cadenas del adulterio, las cadenas de la droga, las cadenas de la superstición, las cadenas de la indiferencia religiosa, las cadenas del rencor que Satanás forja en el mismo infierno y se las pone en los corazones, eso no se deshace con palabras. Eso no se deshace con música ni con conciertos. Eso se deshace con la sangre preciosa de Cristo. Con esa sangre que vertió Jesús en el Calvario. Es lo único que trae vida nueva y perdón a los hombres. Y por eso es tan valiosa la sangre de Cristo. Santo Tomás de Aquino escribió un himno al Santísimo Sacramento que se llama Adoro te devote, en latín. Y dice: Cuius una stila salvum facere, totum mundum cuidadoni celere. Con una gotica, una estila, una gotica de tu sangre, podías purificar y lavar el universo entero. E imagínate, lo vamos a ver en el próximo segmento, no derramó por nosotros solamente una gotica, derramó toda, hasta la última gota de su sangre, y te amó de esta manera. Y te pregunta hoy: ¿cómo pagas tú la sangre que yo derramé por ti? Ya volvemos. Soy Monseñor Roberto Cipol. Tú puedes tener mucho más de la voz de Jesús si nos sigues en nuestra página web www.lavozdejesús.org.ve de Venezuela. Allí puedes encontrar mucho contacto con nosotros, con nuestra radio web que 24 horas al día emite música y enseñanza católica de primera calidad para servirte y servir a tu corazón. Y además de eso tenemos también nuestro Twitter y nuestro Instagram,
la voz de Jesús. Síguenos y estemos juntos para poder crecer juntos y darle mucha gloria a Dios y para que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Estamos reflexionando sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la liturgia católica dice que la sangre de Jesucristo fue derramada en testimonio del nombre de Dios, porque realmente, si el nombre de Dios es amor, en ningún lugar se demostró tanto como en el derramamiento de su preciosa sangre. La Iglesia tiene un rosario de la sangre de Cristo, que tiene 7 misterios, pero yo le pongo un 8. Cuando yo lo rezo 8, y ya se lo voy a decir por qué. El primer misterio de la sangre de Cristo es la sangre que derramó en su circuncisión. Y es bonito pensar eso. El niño Jesús tenía 8 días y su papá y su mamá no lo bautizaron porque eran judíos, pero sí lo incorporaron al pueblo judío con la circuncisión. Lo llevaron al sacerdote más cercano. A mí se me hace que fue Zacarías, el tío de él, que era familia de Isabel, y le cortó su pequeño prepucio y alguna gotica de sangre derramó, que el sacerdote y la Virgen habrán enjugado con una pequeña gasa. Mira, con esa gotica, esa sangre ya era divina y con eso pudo salvar el mundo. Pero como dice Cristo en la última cena, cuando dijo que se acercaba el enemigo, dice: ahora se acerca el amo de este mundo. No es que él tenga ningún poder sobre mí, pero tiene que verse cuánto amo yo al Padre. Y el Padre no se conformó con esa gotica porque quería que se supiese cuánto nos amaba y derramó hasta la última gota de ese Cordero inocente por nosotros. Después, en la vida de Jesús no hay derramamientos de sangre hasta el día de Getsemaní. Impresionante ese momento. Los médicos dicen que el estrés de Jesús, al saber como Dios que le esperaba el drama de la cruz, pero al mismo tiempo sintiendo el peso intercesor. Los que intercedemos sabemos lo que es llevar sobre nosotros la opresión y el peso de un pecado de otra persona. Tenemos que luchar contra eso en oración, y Jesús sentía que entraba en la batalla por toda la humanidad. Todos los abortos del universo, todos los adulterios del universo, toda la brujería del universo, todo venía sobre él. Y Jesús suplica como un niño al Padre: Padre, si es posible, pase de mí este trago amargo, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre, a pesar de conmoverse viendo cómo las gotas de sangre salían de los vasos capilares de Jesús, se mezclaban con el sudor y bañaban su frente purísima, que nunca había concebido ni un solo mal pensamiento, a pesar de ver ese espectáculo, el Padre pensó en ti, pensó en mí, que no teníamos más salvación que el Cordero, y se quedó en silencio. Se quedó en silencio y no apartó el cáliz amargo. De inmediato Jesús es apresado. Y aunque no se contempla en un misterio, nos dice la sábana santa que a Jesús en el juicio de un solo puñetazo le rompieron el tabique nasal. Tiene que haber sangrado. Y los golpes, nos dice Ana Catalina Emeriche, que incluso se cayó de un puente cuando lo llevaban arrastrado con las cuerdas hacia el juicio, y tiene que haber sangrado, pero nada que ver con el terrible momento de la flagelación, que es el tercer misterio de la sangre de Cristo. Destrozaron todo su cuerpo. El flagelo romano estaba hecho de cuero, terminaba en pedazos de vidrio, en pedazos de plomo, que arrancaban la piel cuando se venían. Y cuando uno observa la sábana santa, ve que Jesús no solamente fue flagelado en su espalda, también le dieron la vuelta y lo flagelaron de frente. No dejaron un pedacito de carne sana. Por eso dice la carta, el libro de Isaías: soy más un gusano que un hombre, parezco un leproso, el que me mira se aparta de mí. Desfigurado de tanta sangre y de tantos golpes. Y San Buenaventura nos dice: mira, cada llaga es una puerta y todas dan hacia su corazón. Mira cómo está abierto por todas partes y te dice: ven a mí. Cada una de esas llagas lleva hasta su corazón.
Y como si fuera poco, lo llevan a donde leímos en el Evangelio ahorita y trenzan una corona de espinas. Ya nos dice la sábana santa que parte de los flagelos le habían arrancado algo del cuero cabelludo, pero allí le hincan la corona de espinas y nada sangra tanto como la cabeza. Desde ese momento ya Jesús prácticamente no ve la luz del día, porque sus ojos se llenan de sangre y se burlan de él y escupen sobre su santo rostro. Y eso lo derramó esa cabeza que nunca tuvo malos pensamientos, para apagar en su cabeza tus pensamientos, tus intenciones y las mías, y en su cuerpo nuestros malos placeres. Ya Jesús sentía una sed que lo abrazaba, que la va a manifestar en la cruz, porque todos los fluidos de su cuerpo estaban saliendo. Y así le ponen encima el peso de la cruz. Jesús no cargó la cruz como nuestros nazarenos. A él le amarraron de los brazos el palo horizontal. De manera que cuando Jesús caía sobre las calles de Jerusalén, él no podía poner la mano para frenar el golpe. Y caía como un sello de sangre sobre las piedras de la calle. A veces orando, yo me acerco a Jesús caído y veo como su rostro precioso, inmaculado, está bañado de sangre y pega contra las piedras. Y digo, Señor, ¿qué estás haciendo? Y siento que mi corazón me dice, estoy ensayando. ¿Ensayando a qué, Señor? Echándole sangre a estas piedras, para que algún día se derrame mi sangre sobre tu corazón de piedra y ver si logro ablandarlo. Porque si con este gesto de amor tú no te ablandas, si a pesar de ver cómo yo te perdono con mi sangre, tú no eres capaz de perdonar a quien te ha ofendido, ¿con qué te ablandaré? Si a pesar de ver el alto precio con el que yo pago tus vicios, tú no tienes ni el deseo de salir de ellos, ¿con qué ablandaré tu corazón duro? Y yo le digo, Señor, derrama sobre mi corazón tu preciosa sangre y haz el milagro de que realmente se ablande y de ser un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Cuando Jesús llega al Calvario, lo extienden sobre la cruz y él abre sus brazos como un sacerdote en la misa y le clavan las manos y le clavan los pies, y su muerte es por asfixia, porque tiene que empinarse sobre el clavo de los pies para coger bocanadas de aire y decir palabras como, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Ahí tienes a tu madre. Pero al mismo tiempo, cuando él se empina, su espalda se tiene que rozar con el madero y se rompe más profundamente. Y la corona de espinas está allí y no lo deja reclinar la cabeza de dolor. Y se cumple esa profecía que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y así desfallece. Y cuando desfallece, todavía queda el séptimo misterio. El séptimo misterio de la sangre de Cristo es cuando un soldado le rompe el pecho con una lanza y brotan las últimas gotas de sangre con agua y abre así la puerta del corazón de Jesús. Y esa sangre derramada es nuestra salvación. Y usted me dirá a mí, ¿cuál es el octavo misterio? El octavo misterio es la sangre de Jesús derramada en su cuerpo místico. Porque dice la liturgia de la iglesia en el prefacio de los mártires, te damos gracias porque la sangre de los mártires derramada como la de Cristo manifiesta tu gloria, Padre. Pues en su martirio tú sacas fuerza de lo débil y haces testigos del amor de hombres y mujeres débiles. La sangre de María Goretti apuñalada por conservar su pureza. La sangre de Monseñor Oscar Arnulfo Romero avaliado celebrando misa por defender los derechos de los pobres. La sangre de los innumerables hermanos nuestros que están muriendo en este momento, perseguidos en Medio Oriente, sacerdotes, laicos, niños asesinados por esas fuerzas islámicas, falsamente llamadas islámicas, porque no representan ninguna fe, sino mucho odio, y que matan a nuestros hermanos y derraman su sangre. Y uno lo ve como una enorme desgracia, y lo es.
pero esa sangre de que Cristo sigue derramando en los miembros de su cuerpo, que también se manifiesta en el sudor y en la entrega y en el amor del corazón sangrante con que una pareja católica decide mantener su matrimonio a pesar de las duras pruebas que sufre el matrimonio hoy. En la entrega del sacerdote, de la religiosa, que a pesar de millones de tentaciones dice, no, yo soy fiel hasta la muerte. Esa sangre que se derrama ahora de parte de todos los que sirven a Jesucristo en el mundo, en el sudor y en el esfuerzo de llevar adelante la obra de Dios, sea en el propio hogar, en el propio trabajo. Porque a algunos el Señor no nos concede la gracia de derramar la sangre por Él y con Él en el martirio, pero sí nos da ese martirio a fuego lento de convertir nuestra sangre en nuestro sudor y en nuestro trabajo para el servicio de los demás. Eso es lo que hoy está también redimiendo al mundo. Yo recuerdo una vez que le fui a dar los sacramentos a una muchacha joven con una enfermedad incurable, degenerativa. Por supuesto que le pedí al Señor que la sanara, pero de hecho la voluntad de Dios fue otra, como en Getsemaní. Y yo la vi a ella decrecer en sus fuerzas hasta la muerte, siendo tan joven y tan bella. Y no le pregunté al Señor por qué, pero el Señor en mi corazón me dejó saber que ella ofrecía eso porque yo la escuché haciéndolo para que Dios perdonara los pecados del mundo. En Toledo hubo una niña, se llama Sagrario, está en proceso de canonización, y le dijo el padre Felipe, su director espiritual, Sagrario, sufres mucho. Ella dice, lo mismo esta mañana, padre, estoy parando una guerra, porque la sangre nuestra, siendo miembros del cuerpo de Cristo, se mezcla con su sangre, su dolor con el nuestro, y eso es lo que salva realmente el mundo. Hermanos, apreciemos inmensamente esta sangre y este sacrificio que Jesús hizo por nosotros. A ti y a mí que somos pecadores, el Señor nos dice hoy desde la cruz, ¿por cuál de estas llagas me estás haciendo eso? ¿Por cuál de estas llagas me castigas, conservando ese rencor, esa indiferencia, esa impureza, esa corrupción, esa avaricia que has decidido permitir en tu vida? Esta sangre, dice San Pedro, al considerar que fuimos comprados con esta sangre preciosa y con las lágrimas de la Virgen María que se mezclaron con esa sangre, nos hace santos. Porque toda nuestra vida tiene que ser una correspondencia amorosa a la preciosa sangre y a las lágrimas de Nuestra Señora al pie de la cruz. Déjame orar por ti. Déjame orar contigo en este momento. Querido Señor Jesús, gracias, inmensas gracias, por haber derramado en la cruz tu preciosa sangre. Yo no soy responsable más que de mi alma y te quiero pedir que en mí tu sangre no se derrame en vano. Derrama sobre mí tu sangre, purifícame y dame fuerzas para servirte. Y dame la gracia de corresponder a tu sangre con mi sangre, a la vida tuya con mi vida. Gracias porque tú dijiste, el que beba mi sangre tiene vida eterna. Y en cada comunión me has dado una vida que no puede acabarse. Yo te pido, Señor, que derrames esa sangre preciosa sobre el mundo entero y salves las almas, tú que eres el Salvador de los hombres. Y te pido que esa sangre preciosa que brotó de tu sagrado cuerpo bañe a mi familia y la selle contra todo mal. Bañe mi hogar, bañe mi iglesia, a los sacerdotes, a las religiosas, a los seminarios, a nuestros obispos, baña a Venezuela, a nuestros países latinoamericanos, a todo nuestro continente, al mundo entero, báñalo en tu sangre preciosa. Que esta sangre sea como un río que detenga las obras del enemigo, que deshaga las cadenas que nos atan a los vicios, que nos den la vida. Te pido que selles con esa sangre preciosa, que es el arma que tiene San Miguel Arcángel y todos los ángeles de Dios para derrotar y deshacer las obras del enemigo. Yo glorifico tu sangre preciosa. Y Padre eterno, yo te ofrezco la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, derramada en la circuncisión, en Getsemaní, en el juicio, en la flagelación, en la coronación de espinas, en el camino de la cruz.
la sangre que derramó tu Hijo Jesús de sus manos y sus pies en el árbol de la cruz, la sangre derramada del costado de Cristo, la sangre presente en el Santísimo Sacramento de la Misa, levantada ante ti en cada instante por los sacerdotes que celebran la misa en el mundo entero, la sangre de tu Hijo derramada en su cuerpo místico de los mártires, de todos los hombres, mujeres y niños que han derramado su sangre con Él, la sangre derramada en las lágrimas de las madres, en el sudor de los apóstoles, en el amor de los cristianos, para que tú tengas piedad del mundo entero, se expíen nuestras culpas y nos abras las inmensas puertas de tu misericordia. En este año nos damos cuenta de lo que podemos ofrecerte, Padre, es la sangre de tu Hijo, y lo que podemos recibir de ti en pago es la misericordia que nos salva y nos da la vida. Que la sangre de Cristo te bendiga, te guarde a ti y a todos los tuyos, y que la paz de Dios habite siempre contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a compartir nuestro afán, porque la sangre de Cristo no se derrama en vano, y a vivir con nosotros, al igual que Teresita, al pie de la cruz, para que se derrame sobre nosotros el rocío de su preciosa sangre, y a través del apostolado, del buen ejemplo de nuestra vida, derramemos esa sangre preciosa sobre las almas. Paz y bien, que Dios te bendiga.